Todo lo que construyes empieza por dentro. Serendipity Podcast, un espacio donde el ser y el hacer se encuentran. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, Serendipity Podcast. Les quiero dar un contexto antes que cualquier otra cosa. Como consultora de negocios, hay algo que veo una y otra vez. No importa la industria, no importa el tamaño de la empresa, el proyecto, la estrategia. No hay forma de separar lo que una persona vive por dentro de lo que termina construyendo por fuera. Las decisiones no se toman en abstracto, los negocios no se mueven solos, los equipos no funcionan por casualidad. Todo pasa por una persona. Y esa persona, con su historia, su energía, sus miedos, su claridad o su confusión, están dentro de todo esto, están en el centro de todo esto. Por eso nace Serendipity Podcast. No como un espacio de motivación, no como charlas bonitas, sino como un espacio de conciencia aplicada. Aquí hablamos de lo que pasa adentro, porque eso es exactamente lo que termina pasando afuera. Así que pues en este espacio vamos a incomodarnos, nos vamos a cuestionar, nos vamos a confrontar y también vamos a entregar una serie de herramientas que nos van a ayudar a que la vida funcione de otra forma, nuestra vida, nuestra forma de crear, nuestro trabajo, nuestro proyecto sean diferentes. Evidentemente este espacio pues no tiene una sola voz. Este espacio está hecho de diversas voces, diversas miradas. Ese espacio también seguro para todas estas formas de pensamiento, de estructura que suman y que generan sin duda valor. Así que ahora sí, quiero presentarnos. Somos 4 voces las que estamos el día de hoy con ustedes y quienes conformamos este hermoso espacio Serendipity Podcast. Voy a poner el ejemplo. Me quiero presentar el día de hoy. Justamente, pues bueno, soy Diana Sánchez, mentora personal y de negocios. Presentarme desde este espacio del ser en donde me gusta entender, comprender, sentir la raíz de dónde viene todo, para que entonces en el hacer pueda acompañar a dueños de negocio como tú, que requieren aterrizar y conectar esa esencia con el negocio, proyecto que tengas en puerta, que tengas ya andando, que ya tenga éxito, pero que al final del día faltan estos ajustes. Sepamos qué pasa adentro para poderlo proyectar de manera satisfactoria allá afuera. Esa soy yo y pues bueno, me encantaría entonces darle la palabra a Jessica Vargas. Por favor, preséntate, hermosa. ¿Quién eres desde el ser, desde el hacer? Y compártenos, por favor. Hola, muchas gracias por este espacio. Me siento feliz por tener a personas tan lindas y valiosas en este momento. Pues soy Jess Vargas, estratega en marca personal y desde el hacer me gusta mucho conectar, escucho y siento antes de expresar. Como en la parte del hacer, acompaño a personas y a marcas a comunicar desde la autenticidad. Y eso es lo que hace la marca única. Muchas gracias por este espacio. Me encanta, Jess. Bienvenidísima a este espacio, definitivamente también. Ahora, Natalia Ceruti, por favor, compártenos quién eres, qué haces desde el ser, del hacer. También inmensamente feliz. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, yo soy Natalia Ceruti, una mujer inquieta, intensa y apasionada, como seguramente un montón de ustedes. Entonces, bueno, me encanta todo lo que pueda aprender y que me lleve a evolucionar. Desde el hacer soy empresaria consciente, trato de justamente todo lo que voy aprendiendo llevarlo ahí. Líder en expansión es un aprender todo el tiempo. Bueno, quiero a través de este espacio poder compartir caminos que he ido transitando y bueno, y que también se entienda que principalmente no somos un resultado, ya lo vamos a debatir eso, no somos un resultado, pero sí es muy importante sostener todo con presencia, con coherencia. Mente, cuerpo y espíritu se trabajan y se aprenden a trabajar. Así que eso es lo que vengo a compartirlo desde este lugar. Gracias, Diana. Gracias, Natalia, me encanta porque nos vamos compartiendo justo desde esa esencia, desde lo natural, desde lo auténtico. William Ladino, por favor, preséntate, quién eres desde el ser, desde el hacer. Hola, ¿cómo están? Inicialmente, de verdad, también muy agradecido y honrado de estar con todas ustedes. Me siento muy bendecido y bueno, este es un espacio el cual disfruto mucho. Como lo nombrabas, pues yo soy William Ladino, soy mentor de desarrollo personal y estratega de negocios. Desde el ser, yo soy una persona consciente de que si no hay un crecimiento personal, no puede haber un crecimiento profesional. Desde el hacer acompaño a emprendedores
a que reconecten con su identidad, a que tengan una claridad emocional y a que tengan un sentido de propósito. Entonces, pues aquí también vengo a nutrirme de todo el conocimiento de ustedes y a compartir desde la verdad y desde lo que yo he vivido y he podido experimentar en estos años de vida que tengo. Entonces, nuevamente, muchas gracias y bueno, a todos muy bienvenidos también. Muchas gracias, William. Pues estas somos las voces que los vamos a acompañar en esta primera temporada de Serendipity Podcast, no para decirles qué hacer, no para darles esas recetas mágicas, no para decirles el 1, 2, 3, sino para abrir preguntas, para ordenar ideas, ayudarles a tener una mirada diferente, otra mirada de vida, otra mirada hacia su trabajo, justo con más congruencia. Este lugar en donde vamos a tener la oportunidad de reconectar capítulo a capítulo con nosotros mismos de una manera diferente, pero más honesta, más auténtica. Y evidentemente, pues eso nos incluye a nosotros como dueños de negocio, como acompañantes, como guías, como compañeros de viaje, porque así les llamo yo. Somos compañeros de viaje de todas esas personas que nos dan su confianza para acompañarlas, para guiarlas. Pues también esto es de ida y vuelta. Y que nosotros agradecemos infinitamente el que nos escuchen, el que también se sientan confortables en este espacio que es también ustedes, y pues a crecer juntos. Así que pues arrancamos. Y ahora sí, pues bueno, vamos a poner sobre la mesa, si están de acuerdo, chicos, una pregunta que nos pueda abrir todo este espacio, porque al final, pues bueno, ¿desde dónde estamos haciendo? ¿Desde dónde estamos creando? ¿Desde dónde estás creando todo lo que hoy estás sosteniendo? ¿Cómo se sienten el día de hoy con respecto a esta pregunta? Nati, compártenos. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué pasa allá afuera? Allá afuera hay demasiada velocidad que nos va llevando con una inercia que no estamos pudiendo ser tan conscientes de eso. Como que estamos desconectando lo que realmente sentimos, queremos por el hacer. Eso me parece, que es esa cuestión de subirnos a un tren que a lo mejor puede ser nuestro, pero que en realidad no nos damos el espacio para poder realmente ver si es así o no. Porque a veces sí pasa de que la velocidad, yo soy dos extremos, puedo ir muy veloz, pero también necesito ir muy calma, muy yin, muy yang, es así. El buscar equilibrar creo que es la clave, pero eso está pasando, que vamos como muy rápido. Y mi pregunta es, ¿nos estamos dando cuenta de eso? Muy buena para Primero, si arrancar, nos además, estamos para dando empezar. cuenta, claro. ¿Nos estamos dando cuenta de eso? ¿Qué piensan? Jess. Yo creo que todo va de las generaciones. Yo creo que los que nos empezamos a dar un poco de cuenta son las generaciones tipo 80s, porque las generaciones actuales vienen revolucionadas. Y pues también está la parte que, como bien dice Nati, hay muchísimo ruido, pero también mucha expectativa, mucha competencia, mucho satisfacer otras cosas que realmente no nos están llenando, no son nuestras. Y vaya, nos vamos por los ejemplos superficiales, ¿no? Que ahí está, comenzamos desde ahí, esa rapidez, que las redes sociales es lo que están inyectando. Hay mucho humo, pero también hay cosas de mucho valor que nos aterrizan a la conciencia. Gracias a esto también se crea este espacio porque hay conversaciones desde la honestidad y donde realmente podemos hablar sin querer proyectar cosas que no somos, tal cual. Entonces, esta visión nos da un poquito más de conciencia y sentido para transmitir, pero efectivamente son pocos los que nos estamos dando cuenta de esta velocidad y de este ruido, pero sí tiene que ver mucho con el cambio evolutivo que se está dando. Claro, claro, sin duda. Y William, compártenos justo, Jess mencionó algo muy importante, que es por eso creamos este podcast. Creo que parte importante, sin duda, para salirnos de esa forma tan automatizada en la que podemos llegar a estar, ¿no? Tan inmersos en procesos operativos, la vida misma, para quienes tengan hijos, pero para los que no tenemos hijos, aún así nos metemos en estos espacios operativos de la vida, de los haceres, las rutinas. No quiere decir que las rutinas no sean buenas, sin embargo, creo que también nosotros mismos nos encasillamos, nos encuadramos, nos limitamos. Y entonces, ¿cómo salimos de esa conexión con lo que nos desconecta de nosotros mismos? Y parte fundamental del por qué creamos este podcast, pues es por eso, ¿no? Cuéntanos, William. Sí, claro, mira, yo pienso que
en la vida hay tiempo para todo. Y cuando no nos damos cuenta de eso, es tiempo de parar. Hay tiempo para ir rápido, hay tiempo para reflexionar, hay tiempo para entrar en ese sistema, pero también hay tiempo para hacer un alto porque la vida misma en un momento no lo va a hacer. Entonces, precisamente ese es el espacio en el que hablamos desde la verdad. Incluso yo pienso, yo mismo he estado ahí, pero yo me he dado el tiempo para parar y decir, esto es lo que no conecta conmigo, que es cuando yo conecto con mi ser, con mis creencias, con mis verdades, mis principios. Nos han vendido que estar en ese acelere, en esa vida en la que todo lo queremos ya, es lo normal, pero realmente ahí es donde no debemos estar. Tenemos que tener la capacidad de ser conscientes y de decidir cuándo y por qué parar. Porque realmente si seguimos en ese acelere, va a haber un punto en el cual nos vamos a sentir totalmente desconectados, nos vamos a sentir vacíos. Y ahí es cuando comenzamos con las cuestiones y las preguntas profundas que en muchas ocasiones ese sistema que lleva esa velocidad no tiene la respuesta. La respuesta la tenemos nosotros y la encontramos cuando decidimos parar. Y como te digo, hay momentos en los cuales nosotros debemos acelerar y a mí me gusta mucho conectar con las historias y es el ejemplo de un avión. En el momento de despegar necesita velocidad para hacerlo, pero eso no quiere decir que en todo el vuelo vaya a ir así. Cuando un avión alcanza los 10.000 pies de altura, ya es cuando digamos que se estabiliza y toma su rumbo a la velocidad que puede ir. Entonces, pues yo pienso que eso es lo más importante, que nosotros realmente seamos conscientes cuándo debemos parar y cuándo debemos reconectar con nosotros mismos. Claro, y es que muchas veces cuando tomamos esa decisión es cuando ya estamos súper sobresaturados, ¿no? Cuando ya hay una desesperación, pero de no saber por dónde, ¿no? Tantas cosas que uno, o sea, buscamos muchas respuestas afuera, ¿no? Pareciera que requiero el mejor curso de gestión del tiempo. Pareciera que requiero la mejor mentoría para el desarrollo de la estrategia funcional para equipos de trabajo de alto rendimiento. Es que eso es lo que me falta. Mi equipo no es de alto rendimiento. Es que eso es lo que, ¿sabes? O sea, no volteamos a ver hacia adentro cuando es que creemos que ya probamos todo y resulta que nada es suficiente. Allá afuera hay mucha información, pero poca integración también, que esa es otra. Tenemos ya mucho, pues eso, muchos espacios informativos, pero ¿quién nos ayuda a aterrizarlo? Creo que también esta es otra de las intenciones por las cuales decidimos abrir este espacio, ayudar genuinamente a compartir nuestros testimonios de los puentes que cruzamos, complejos emocionalmente, económicamente, a nivel salud. La factura es alta, ¿no? Cuando dejamos de conectar con nosotros, empieza a tomar factura de diversas áreas de nuestra vida. ¿Cómo ves esta parte de la integración del ser y del hacer? ¿Por qué es tan importante? Es importante porque todos actuamos desde el miedo. O sea, yo creo que es un factor muy importante ahí que reaccionas, entonces no vas a lo profundo. Entonces ya cuando comienzas, ya estás perdido y empiezas a accionar, 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 y es cuando comienza la desconexión, cuando sientes ese vacío que estás haciendo, que sí logras, pero hay ese hueco, hay ese vacío, que precisamente pues yo creo que la mayoría lo vivimos, yo me subo a esta experiencia, entonces es hacer esa pausa y conectar contigo, conectar y realmente ver, o sea, sí hay resultados, pero me siento sumamente vacía, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que realmente me conecta a lo que estoy haciendo? Y ahí viene la desconexión, una desconexión necesaria para volver a conectar contigo. Entonces yo creo que no es nada malo que surjan este tipo de ruidos, este tipo de miedos, porque nos van a permitir regresar a nosotros, pensar a anclarnos a lo que realmente somos y desde ahí actuar con más calma, con más simpleza, porque a veces que rebuscamos muchos temas, como bien dices, buscamos ayuda por todos lados. Claro que cada mensaje ayuda, cada mensaje es importante, pero cuando empiezas a pensar con más conciencia, es todo da el cambio. Entonces yo creo que todo comienza en una desconexión para volver a conectar. ¿Cómo sabemos que estamos desconectados? Que no nos llena, que sientes ese vacío. A mí, te voy a dar un ejemplo.
en el trabajo, que precisamente en el branding hacía una instalación que tuvimos de una tienda de Dairy Queen, veía a los chicos instalando y todo, pues, se ve bonito, pero me sentía vacía. Decía: "Ajá, ¿y mañana?". O sea, como que sentí ese hueco, porque sí estaba logrando el objetivo desde el hacer, pero había ese vacío, necesitaba más. Entonces, es esa alquimia que se va haciendo, ¿por qué? Porque el trabajar con personas lo hace diferente. Entonces, empecé a cambiar la mirada. Lo tengo que mencionar también gracias a ti, a esa guía, porque bueno, entonces necesito conectar con las personas, porque veo la sensibilidad. Entonces, ahí está mi conexión. Obviamente, conecto en hacer branding, pero llegó el momento de la desconexión, el vacío. Así surgió, en el Ok. aspecto de la ¿Se puede decir que también lo podemos identificar en el cuerpo, Nati? ¿Se puede sentir Era en el cuerpo esa desconexión? justamente lo que estaba por decir. Todo lo que están comentando, literal que es así y se siente en el cuerpo. Ese es el principal síntoma que se puede ver. Cuando empiezas a sentir esa cosa acá en el estómago que te dicen, o esa opresión en el pecho, empiezan a aparecer enfermedades, ansiedades, y es el cuerpo que te está diciendo, te está hablando. Y es tal esa desconexión que ignoramos eso también. Entonces, ahí, digamos, donde lo más extremo son, o sea, arrancamos con el vacío, con esto de logré lo que tanto quería y ahora qué, no lo puedo ni disfrutar. Después, ese es como el primer paso. Ya después empezás a sentir esto que te digo, esto que, bueno, ya no es lo mismo, empezás a hacer cosas para tapar otras, no sabes, en automático de nuevo. Entonces ahí es donde también, de nuevo, el cuerpo te dice, empiezan la ansiedad, yo creo que es otra de las cosas, empezamos a respirar cortito, a no saber ni siquiera nos transpiran las manos, cuando estamos en situaciones que deberíamos a lo mejor hasta disfrutar y no está pasando. Pero es difícil hacer el párate, digamos, para eso. Pero el cuerpo, y por el cuerpo, es nuestro vehículo para poder ir también trabajando todo eso. Detectarlo, sanarlo, equilibrarlo. No me quiero adelantar. Claro. Y mencionaste algo, una palabrita, difícil. ¿Qué lo hace difícil? ¿Qué hace difícil el proceso, William? Quienes hemos estado ahí y quienes estaremos nuevamente ahí, porque pareciera que no, yo ya viví eso, no, hombre. La vida es una montaña rusa. Las circunstancias pasan, las experiencias suceden, el aprendizaje está presente constantemente. El cambio, la única constante en la vida es el cambio. Así que, ¿por qué lo sentimos complejo, retador, desafiante? ¿Qué experimentamos en esos procesos, William, que lo hace complejo? Yo creo que la falta de claridad, cuando uno está en esos niveles de confusión y por toda esta información que tenemos afuera, quedamos totalmente perdidos y en la claridad está el poder. Entonces, realmente no hallamos una ruta, pero es porque hay miles de rutas y como no estamos conectados con nosotros, no sabemos cuál tomar. Entonces, en esos momentos de oscuridad, los llamo yo, creo que nos resguardamos en nosotros y no somos capaces de vulnerarnos y pedir ayuda a alguien que nos pueda sostener en esos momentos que son realmente retadores y desafiantes. Pero son esos momentos en donde realmente está la verdadera bendición. Dicen por ahí que en el fuego de tu aflicción es donde está la verdadera bendición. Entonces, pues claro, como nos retraemos, no nos vulneramos, quedamos totalmente perdidos. Entonces, para mí, lo más importante es buscar esa tribu, esa comunidad que te entienda y que te pueda ayudar a salir de ahí, mostrándote la guía y que te permita que tú puedas elegir desde tu sentir. Entonces, yo pienso que de verdad es la falta de claridad por toda la información que hay y por toda la confusión que el sistema mismo nos genera. Claro, hay tanta distracción y sin duda eso lo hace complejo, todo lo que mencionaste, llegando creo que el tema de lo poco que nos conocemos. Creo que de todas las capas que tenemos encima, que no hablan de quiénes somos, sino de lo que aprendimos, de estas lealtades también que existen entre familia, entre linajes. ¿A qué estamos atendiendo? No lo sabemos. Entonces nuestras decisiones pues están
tomadas desde la carencia, ¿no? Desde lo que no nos representa. Y entonces ahí también viene lo retador. Se trate esto de lo que se trate o de quién se trate, para podernos habitar desde un lugar más auténtico. Porque evidentemente le damos el poder a otras personas, a otras cosas, muchas veces incluso al dinero. ¿Cuál es nuestra cárcel? ¿Sabemos cuáles son nuestras propias cadenas? Y cuando las conocemos, ¿qué hacemos al respecto? ¿Basta con querer o qué más se necesita para salir de esa cuestión que nos limita? ¿Basta con querer? Jess, ¿tú qué crees? Pues no basta tan solo con querer, es ir más a profundidad. Quiero retomar un poquito esto de Nati para relacionarlo con el tema del cuerpo. El cuerpo yo creo que es la principal señal, lo que habla, lo que te manda esa señal. Y ahorita te digo por qué, ¿no? Porque empiezas, en mi caso, que soy muy sensible, voy a hablar por mí, empiezo a sentirlo en el cuerpo, en el pecho. Nati hablaba del estómago, hay varias partes donde se detona. En mi caso, pues es el pecho cuando realmente no eres tú, no es tu identidad, no eres quien está actuando. Y como lo acabas de decir, vamos en base al pasado, porque literal somos como una cebollita que traemos heridas desde la infancia que vas cubriendo, entonces dejas de ser tú y actúas en base a tus valores, a lo que te van inculcando tu familia, tus ancestros. Entonces, literal, no eres 100% tú, vas en base a todo lo aprendido y a tus heridas de la infancia. Entonces es un proceso pues largo, porque yo lo pongo el ejemplo como capas de cemento que vas tapando. Entonces, si cosas de la niñez que vas tapando, se vuelve un super edificio, ¿no? Entonces, cuando empiezas a trabajar en uno, pues de querer quieres, ¿no? Pero hay, como lo acabas de decir, es como la feria, ¿no? De montaña rusa, que esto es un aprendizaje constante. Sí es decidir, sí quiero hacerlo, pero no sé qué palabra ocupar, de ir más a la profundidad, que tuve la experiencia de vivirlo apenas hace unos meses. Creo que tuve varios cursos, pero hasta apenas hace poco, 6 meses que te reencontré, pues viví procesos fuertes, ¿no? Entonces se habla de la constelación. ¿Por qué lo menciono? Porque hablamos de los ancestros, de los pasados, y precisamente ahorita estaba reflexionando, pongo un tema en la mesa, estoy ahorita investigando cuestiones de mi abuelo por unos trámites de la casa y se me venía todo el pasado, ¿no? O sea, todo lo que pasaron los ancestros, lo que te enseñaron, a lo que ahora somos, esa esencia. Pero llega el momento de cortar y realmente mostrarme quién soy. Agradezco las raíces, agradezco todo eso y lo bendigo, lo honro, pero Jessica Vargas es otra persona, otra esencia, y quiero transmitir otra cosa a las generaciones, y que no es dejar a tu familia, que no es dejar de amarla, al contrario, por amor te muestras cuál eres, ¿no? Y defiendes tus ideales, defiendes tu sentir, porque si no estás actuando y no hay honestidad. Precisamente este espacio del podcast es un espacio de confianza y de honestidad. La principal, es lo que se quiere transmitir, y pues así hablo por mi familia, contagiar esto a los chiquitos, a los que viene, que no es dejar de amar en el momento que sueltas, al contrario, es un hecho de amor el empezarte a respetar a ti mismo. Y hablamos de respeto porque empiezas a decidir sin traer un pasado. Es a partir de ahora y hacerte responsable de tus acciones desde la conciencia. Entonces, así. Es que en solo unas palabras se nota el camino recorrido. Y creo que los que nos están pues hoy escuchando se preguntarán una serie de cosas, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver el linaje? ¿Pero qué tiene que ver el abuelo? ¿Pero el respeto? ¿Pero el dejar ir? Porque esto significa amor, ¿no? Son tantas cosas que creo que de ahí parte también un despertar, un elegir diferente, un elegir más desde nosotros, preguntándonos, cuestionándonos. Y creo que eso, de alguna manera, por supuesto que responde también a este lugar de ¿nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que seguimos automatizados? Pues preguntémonos, ¿cómo nos sentimos? ¿En qué parte del cuerpo siento esa frustración, ese miedo, ese enojo de lo que estemos hablando, trasladándolo al negocio, por ejemplo? Me frustra que mi equipo de trabajo no siga las instrucciones, me molesta, ¿no? De repente utilizamos esas palabras. A ti,
¿Cómo es que tú te diste cuenta que estabas en el camino correcto, genuino? Correcto, me refiero correcto para ti, ¿no? Porque pues correcto para quién, definitivamente tiene que ser para nosotros mismos. ¿Cómo te diste cuenta que era el correcto para ti? Si estabas ahí o tal vez no. Mira, Diana, todo primero quiero decir esto, todo tiene que ver con todo. Y la base que venimos ya un poco diciendo es el autoconocimiento, es hacer ese momento de pausa para poder reconocer qué me está pasando, dónde estoy sintiendo. Recién decía, que ella lo siente en el pecho y yo automáticamente pensé, y no lo quiero dejar ir esto tampoco, ¿el pecho te expande o te contrae? Ya, o sea, vamos desde ahí, entonces, ¿te podés expandir o te podés contraer? Y yo creo que también hay que soltar la idea de que lo logré y lo logré y lo tengo para siempre y soy de una manera para siempre y soy auténtica para siempre y creo que hay que soltar esa idea. Creo que yo me di cuenta después justamente de haber pasado por una crisis personal de preguntarme quién soy porque hacía un montón y creo que fue lo que justamente me hizo reflexionar, me hizo hacer ese parate para decir hoy puedo ser esto y soy auténtica y mañana puedo ser intensidad plena y ser auténtica y puedo ser paz plena y ser auténtica. Y no es algo que me defina mi autenticidad, el estado que tenga en el momento. Eso quiero traerlo, Diana, porque por ahí se mezcla. Y yo me di cuenta en el hacer, en que no estaba disfrutando todo esto que vinimos diciendo recién, que no estaba disfrutando, que no estaba conectando. Y me llegó una actividad que me hizo conectar con el cuerpo, con la mente, con el espíritu. No sabía, igual no sabía. Fue sincronicidad, que también creo que tiene mucho que ver y lo quiero traer porque energía, antepasados, lo que me pasa hoy, lo que pasó en el pasado, lo que voy a dejar es toda energía que fluye, circula y que conecta. Entonces me di cuenta desde ahí, desde mi desconexión, pero encontré, digamos, los medios para conectar y para hoy estar, digamos, y poder encontrar de vuelta. Es un trabajo diario. No es que lo logré, hoy lo logré, mañana voy a estar en la batalla. Y es así, porque no tenemos nada al 100% resuelto, pero de eso se trata la vida, en cierta forma, ¿no? De ir pudiendo seleccionar, pero siempre bajo nuestro propio autoconocimiento. Yo creo que la vida es eso, es el camino de autoconocerse y en ese autoconocimiento pasar por todas estas etapas y permitírselas. Y eso es lo que denota de que si uno es auténtico, ¿no? Ser fiel a eso, a pasar todos esos procesos. Claro. ¿Creen que esta parte del autoconocimiento es para todos? ¿Abrir la Qué caja de bueno. Pandora es para todos? ¿Quién se anima a contestar esa? No, yo diría que no es para todos. Ay, yo diría que sí, pero Mira, hay que animarse. No yo, todos lo van a hacer, es para todos, pero no todos lo van a hacer. yo creería que es para todos, solo que hay que prepararse porque ir a ese punto de autoconocerse es sacar a flote muchas cosas que no queremos ver. Y realmente si no estamos lo suficientemente preparados, el camino va a ser un poquito más doloroso. ¿Sí? Aquí, digamos que conectando con lo que ya han dicho, nosotros tenemos un árbol genealógico, tenemos un linaje paterno, un linaje materno, dos papás, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos, entonces energéticamente traemos muchísimas cosas. Me gusta siempre de alguna manera citar a Jesús y decía, conoce la verdad y la verdad os hará libres, es conocer tu verdad. Y muchas personas no se atreven porque no es fácil, no es fácil. Yo diría que sí es para todo el mundo porque es un camino de sanación, sin embargo hay que prepararnos para podernos conocer, pero pienso que es un camino que se puede ir dando paso a paso, no es un camino que se debe recorrer, digamos que de una manera muy rápida, sino ir haciendo que las cosas pasen, pero ser consciente que hay muchas cosas que voy a descubrir que tal vez no me gusten, pero que sí me van a liberar y que finalmente me van a hacer feliz. Ok. Diana, mira, por eso justamente decía recién, ¿no? Por eso decía recién
que hacer muchas cosas a veces tapa para no poder, para no entrar a nosotros y ver lo que realmente tenemos que ver, pero a veces también ayuda a conocernos. Es un poco y un poco, pero es como decía William, es que tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? O sea, yo de repente me voy a esos tiempos atrás donde vino el destape de la caja de Pandora, porque así lo elegí, ¿no? La verdad es que en mi caso, les comparto, fue un tema personal, una experiencia personal, la que digamos que me lleva a cuestionarme una serie de cosas que me colocan en esta posición de quién soy, por qué elegí esto, etcétera, etcétera. Y así que digan que preparadísima yo estaba para abrir la caja de Pandora, o sea, bendito fuera que así fuera, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para abrir la caja de Pandora? Porque precisamente muchas personas no lo eligen por esto que ya habían mencionado, ¿no? El miedo, el no querer volver a sentir lo que ya sentimos, que fue catastrófico, que fue sentirnos morir por alguna razón. Y entonces, ¿cómo podemos prepararnos y cómo saber que podemos estar sostenidos también en esos procesos, ¿no? Porque a lo mejor uno de los miedos es que creemos que los tenemos que hacer completamente solos. ¿Qué piensan, William? Mira, yo diría algo aquí muy profundo y es que debemos tener mucha fe porque yo creo que Dios es el que nos prepara. Para mí es desde ahí, confiar, tener mucha fe y saber que hay algo más grande que nosotros que nos va a guiar en ese camino. Cuando nosotros tenemos fe es como cuando se activa ese kit y van a aparecer esas personas, esa comunidad, esos compañeros y compañeras de viaje que nos van a ayudar a sostener. Pero principalmente yo creo que es creer que hay algo supremo, como tú lo quieras llamar, Dios, universo, como sea que lo quieras llamar, pienso que Él es el más indicado para prepararnos y que nosotros demos el paso. Sentirnos sostenidos por algo más grande que nosotros. Claro, es algo importante dentro del proceso, ¿no? Parte fundamental. ¿Alguna de ustedes, chicas, inició este proceso de autoconocimiento en un estado más ecuánime, ¿no? Porque también es eso, no tenemos que estar en el estado más vulnerable o sentirnos perdidos para arrancar, ¿o sí? ¿Ustedes qué piensan? Nati. He tenido de las dos formas. He tenido, como nosotros decimos acá en Argentina, he tocado fondo y he salido con mayor propulsión, digamos, pero ese tocar fondo, digamos, no está bueno. Pero bueno, toca, llega y hay que responder eso. Y me ha tocado también, como dije recién, y comparto con lo que decía William, de que sea, de sentirlo como una sincronicidad. Que sé que esa sincronicidad llega porque hay algo mucho más grande que nosotros y una unidad. Y fue lo que me pasó ahora en este último periodo, en este último tiempo. Por eso, digamos, también puedo comparar y puedo entender que son diferentes caminos. Los dos me llevaron a autoconocimiento, pero sí también comparto mucho en la fe de lo que cada uno crea. Fe que es, digamos, fe, no religión, espiritualidad y, y sí, y de vuelta, esa sincronicidad que van apareciendo las cosas, que van apareciendo las personas, los lugares adecuados. Y bueno, esto forma parte también y uno querer colaborar para un despertar de otras personas que quieran o están justamente transitando y no conocen el camino, no saben, no entienden. No necesariamente es estar solo, en un momento lo decías vos, Diana, y se puede transitar acompañado y por supuesto que es mejor. Así que me encanta, sí, me ha pasado. Justo. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios de sí abrir la caja de Pandora, Jess? Pues definitivamente son muchísimos. Uno, como lo acaban de mencionar, vas acompañado, entonces eso hace una gran ligereza. También te sientes sostenido. En el momento que te acompañan, pues te sostienes, te abres, te permites a vencerte, que muchas veces no nos permitimos eso, que pensamos que todo lo podemos solos y vamos luchando con nosotros mismos. Pero cuando te vulneras ante ti principalmente y compartes con los demás, pues la carga se hace más ligera y con un mejor sabor de boca en todo aspecto, tanto en el ser como en el hacer. Entonces el cambio, precisamente cuando te vas encontrando y gracias también a la guía de grandes maestros,
porque siempre va a haber, todos somos maestros en este camino, pero siempre va a haber alguien con un pasito adelante y así nosotros, ¿no? Entonces todos tenemos, no quiero decir poderes diferentes, pero sí ciertas cualidades que nos hacen llevar mejor el camino y encontrar más rápido las respuestas. Obviamente este camino es un aprendizaje constante, pero esos bajones o las caídas se hacen en menos tiempo. ¿Qué voy? Cuando entrabas en una depresión tal vez te llevabas 15 días, un mes, dependiendo del tema, pero ahora ya no. Ahora te permite sentir, yo creo que es una parte muy importante el vulnerarte contigo mismo y decir, bueno, sí siento esta sensación hoy, la vives y no la bloqueas, porque muchas veces queremos no sentir, se siente feo y buscas inmediatamente la pastillita o algo que te inhiba esa sensación, lo cual es lo más rico. Aparentemente no, pero es muy rico sentir eso porque te vas conociendo tu sentir. Entonces, cuando ya lo pasas y tienes a tu tribu, como luego dices, para que te acompañe, pues lo vuelvo a repetir, ¿no? Todo una evolución acompañada es mucho mejor. Claro, sin duda. Y creo que definitivamente este espacio nuevamente de elegir habitado en el lugar en donde así lo deseas hace toda la diferencia. Es que si no existe una felicidad constante, otra vez, la vida es una montaña rusa. La única constante en la vida es el cambio. Cambio. Asumiendo que eso es así, entonces tenemos más herramientas, tenemos de dónde partir desde nosotros, continuar con esta idea de seguirnos conociendo, porque mencionaste una cosa que planteamos y ponemos sobre la mesa todas las veces, que es el tiempo. Y es que el tiempo es tan relativo, muchachos, no sé qué piensen ustedes, pero a lo mejor en un inicio estaremos considerando que nos toma más tiempo el tomar una decisión desde nosotros. Una vez que te conoces, la decisión se reduce a algo más auténtico, más genuino, pero no sé si necesariamente en menos tiempo, porque siento que hay etapas, hay momentos diferentes en donde vamos a requerir otras herramientas que no conocíamos. Es como de repente tú te haces de una cajita de herramientas que en, en este tiempo y espacio te es funcional, ¿no? Y entonces tienes tu martillo y tienes tu llave Stilson y tu desarmador que te funcionan aquí. Pero ¿qué pasa si en la nueva circunstancia ninguna de esas tres herramientas son las que precisamente te van a funcionar? Pues vas por el perico, ¿no? Porque aquí hay una herramienta que se llama perico, muchachos. Bueno, si quieren también es una opción, una salida, pero no necesariamente pues la más adecuada, ¿no? Pero no lo que te va a servir en un momento es lo que te va a servir necesariamente en otro. Entonces, creo que gestionar la paciencia también es parte fundamental de este proceso, ¿no creen? ¿Qué piensan? William. Sí, claro, no, estaba aquí En reflexionando, paciencia. reflexionando un poco. Claro, la paciencia es súper clave. Tú decías que también hablabas del tema del tiempo y hago una aclaración ahorita que Nati lo nombraba así. Yo, digamos que hablo mucho de Dios y lo hablo desde una parte espiritual porque así lo he experimentado. Respeto las religiones y las creencias de cada persona, pero digamos que me ha dado esa tarea de irme un poco más a la espiritualidad, no siendo un maestro ni nada, solo para aclararlo ahí. Entonces, volviendo a ese tema, hay una frase que dice que los tiempos de Dios son perfectos, pero los tiempos de Dios no son los mismos que los tiempos del hombre. Sin embargo, al universo le gusta la velocidad. Entonces es entender que nosotros somos personas que podemos tener y hacer todo lo que queramos, pero en el tiempo en el que estemos preparados para ello. Lo importante es seguir avanzando y tener precisamente eso que tú nombras, que es la paciencia, ¿sí? El camino de Jess, el camino de Natalia, el camino de Diana es un camino totalmente diferente al de William. Y si bien es cierto, yo puedo tener una guía de ustedes, pero el tiempo de William no es el mismo que el tiempo de ustedes tres. Entonces tengo que aprender a ser paciente, porque si pierdo esa paciencia, me voy a perder en el camino y voy a terminar totalmente frustrado. Entonces yo creo que sí, ese es el mensaje que se debe dar ahorita, es tener paciencia, pero tener paciencia no es quedarme en la inacción. Tener y hacer lo que yo quiero, lo puedo hacer si lo creo desde lo espiritual, pero si tomo acción y si tengo una espiritualidad práctica. Entonces es
tener siempre presente la paciencia, la acción, tener un plan, tener un propósito e ir por ello, que cuando uno menos se lo imagina es cuando aparece. Yo pienso Ay, que sí, es importante no perder la paciencia y bueno, seguir siempre adelante es lo que yo opino desde mi experiencia. Claro, ¿cómo ay, podemos ver la impaciencia en nuestro proyecto, en nuestro trabajo? Nati. me quiero volver un segundo porque qué hermoso esto que dijo William, de que los procesos son totalmente diferentes, pero justamente, y lo quiero resaltar, porque es que cada uno tiene su proceso, lo hermoso que es poder estar en comunidad, porque siempre va a haber alguien un poquito más allá y un poquito más allá también. Entonces nos podemos acompañar porque va a estar el que ya pasó por esa etapa y el que no, el que la va a transitar. Entonces es como, ahí es donde se aliviana todo. Y en los negocios pasa lo mismo. En los negocios, de hecho, me pasa en la actualidad que al principio, cero paciencia. Cero paciencia. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser ya, porque tiene que haber ventas, porque tiene que haber ese hacer y paciencia nada y tiempo cada vez menos, si bien es relativo, pero justamente es cada vez menos, entonces está directamente relacionado. O sea, nuestros negocios son un reflejo directo de sus dueños. El negocio es un reflejo directo de su dueño. Si su dueño no tiene paciencia, tu negocio es un caos. Se transmite directamente al nivel de liderazgo y al resto de tus colaboradores, a todo. Entonces, directamente proporcional todo lo que pasas como persona, tus momentos de impaciencia, tus momentos de estrés, todo eso se traslada al negocio. Por eso es tan hermoso también darse cuenta y darse cuenta que en el aportar para ser una mejor persona, una mejor versión, también se traslada directamente a tu negocio. Y por ende, se expande en la gente que trabaja con vos. Totalmente. Y creo que retomando justo esta parte de la comparación, ¿no? Mi página 20 no es la misma página 20 de ustedes. En el trabajo, sin duda, además en el equipo, de las decisiones, pues en las emociones experimentadas como frustración. ¿No? Creo que la impaciencia es igual a frustración plena. Vivimos con esta emoción también presente que además se va al cuerpo y al cuerpo a la enfermedad. ¿Cuántos dueños de negocio que nos están escuchando padecen de gastritis, colitis, porque entonces no podemos digerir tan fácilmente lo que está sucediendo? Y una de las cosas, pues, puede ser eso. Cuestiónenos, ¿de dónde vienen también todos estos padecimientos? Y entonces, en consecuencia, podemos ver muchísimo más claro por qué integrar el ser con el hacer. ¿Y por qué sí tocar estos temas? ¿Por qué sí hablar de lo que pasa en casa, de cómo crecimos, cuáles fueron nuestros modelos de referencia, cómo se creó nuestro mapa mental, de qué estamos hechos? Así es, y acabas de decir algo, ¿no? Que cómo fuimos hechos desde casa. Y voy a mencionar un poquito una película que me revolucionó como ejemplo, fue la de Frankenstein, ¿no? Entonces, cómo de ahí hace una combinación perfecta desde la parte emoción, desde el ser, todo lo que conoció, cómo fue, hablando de casa, su papá, cómo lo educó. Y pongo también esa comparación porque hay mucha exigencia también de los papás, no en el mal sentido, porque fue lo que aprendieron. Entonces te ponen ese chip y tú sucesivamente vas aplicando lo mismo y no tomas en cuenta la parte interior que se va modificando y te ciega. Al final de cuentas te ciegas, entonces actúas en base a nada hasta que ya ves los resultados y que creas un monstruo. Muchas veces ves ese monstruo que creaste lleno de heridas y todo, pero es en base a lo que aprendimos. Pero qué bueno que estemos en este tipo de espacio donde nos podamos reconocer, lo podamos ver, porque nosotros mismos bloqueamos lo que nos inyectaron de pequeños, también lo bloqueamos porque sí lo vemos, pero lo bloqueamos inconscientemente porque a veces nos conviene hacerlo. Sin en cambio no es la mejor manera. Pero vuelvo, este tipo de espacios pues nos permite desnudarnos y poder trabajar y que ese monstruo tenga las mejores emociones, sentimientos para ir así construyendo un mejor hacer. Justamente, y creo que vamos englobando toda esta experiencia, este nuevo viaje que decidimos arrancar juntos, compartiendo nuestras experiencias precisamente de cómo ha sido
abrir esta caja de Pandora constantemente y entonces, ¿cómo me hago consciente que esto tiene que ver directamente con las decisiones que tomo en lo absoluto y evidentemente en nuestro negocio? El eslogan precisamente del ecosistema de Serendipity pues es tu negocio, tu reflejo. Y esto que llamas sincronicidades, Nati, pues son las serendipias que se van presentando a lo largo de nuestras experiencias y que este podcast sin duda sea una serendipia más para todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, porque también esa es otra opción, y que sea ese encuentro afortunado de algo inesperado y que el principal encuentro sea con nosotros mismos. Entonces, compartirles herramientas y creo que una desde ya es que tan simple y sencillo como es parar, es detenernos como una primera práctica básica para dejar de reaccionar en automático. Detenernos, respirar, porque entonces así podemos tomar incluso decisiones diferentes, no desde el impulso. ¿Qué diferencia hace a la hora de estar tomando decisiones el simplemente tomarnos ese espacio, respirar profundamente y reconsiderar lo que teníamos contemplado en mente? Porque no solamente somos mente, sepamos, somos mente, cuerpo, espíritu, en uno. Y eso por hacerles mención de 3. Pero si yo les digo que son mucho más, ya el reto de conocernos se amplía, ¿no? Se hace un poco más complejo. Pero empecemos desde ahí, a diferenciar cuál es una decisión que viene del cerebro, cuál es la decisión que viene del corazón. ¿Por qué sí llegar a un equilibrio entre una y otra? ¿Qué beneficios va a tener? Y entonces lo vamos a ir empezando a notar en nuestro hoy, aquí y ahora, porque podemos claramente tener una visión, un orden, un plan. Es importante, pero no olvidemos que el resultado es hoy, aquí y ahora, de manera consciente. Y entonces, ¿qué otra herramienta podrían compartirles para volver al origen, para regresar a nosotros, además de tomarnos ese espacio y respirar y detenernos de lo automático que vivimos en nuestro día a día? Nati, ¿cuál crees que pueda ser esta herramienta que tú llegas a utilizar incluso de manera cotidiana para estar una y otra vez volviendo? Bueno, mi herramienta principal es la respiración. Pero vamos a hacer una cosa, porque algo tan simple a veces se vuelve un poco compleja, porque respirar, respiramos todos. El punto es que lo hagamos consciente. Entonces, yo propongo ponerse la mano en el pecho, tomar un segundo para sentir los latidos del corazón, cerrar los ojos, escucharlos y empezar a acompañar con esa respiración. Visualizarla como sube y baja y cada vez hacerlo más lento. Y creo que esa es la forma de poder hacer consciente la respiración. Porque yo agregaría eso, Diana, a la herramienta que vos proponías de la respiración. Vamos a hacer respiración consciente. No es fácil de practicar, pero es práctica. Así que esa como primera herramienta. Después yo tengo un montón más, como decís vos, que practico y que trato, pero es la primera y es la que vas manejando y podés hacer. Estás cocinando y la podés aplicar. Estás en una situación de estrés o que yo automáticamente se me ve la carita, freno y se ve en el cuerpo, además, freno y es como que cambia. Es respirar profundo, eso, el de sentir que baja, que inhalo y baja hasta el fondo de mis pies y me vuelvo a inflar ahí. Así que esa es la que voy a compartir hoy, pero que va a haber muchas más. Me encanta, Nati, porque además de eso se trata, que justo con base en una idea podamos aportar también desde dónde lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque pues justo respirar se dice muy fácil, pero poner el ejemplo, ¿no? De poner además, hacer el acto de poner las manos en el pecho, cerrar los ojos y respirar profundamente, hace toda la diferencia solamente respirar profundamente. Entonces, me encanta, gracias por compartir, Nati, así que pónganlo en práctica y ya después nos comentan fue la diferencia de aplicarlo antes de tomar una decisión a no. Jessie, ¿alguna otra herramienta o algo que le quieras agregar a esta forma de respiración? ¿Qué es lo que haces tú para volver al origen, para reconectar cuando estás saturada? Porque eso pasa, nos envolvemos en la operación nuevamente. Igual es meditación. O sea, como que entro en mí, calmo y me siento mucho. Como lo comentaba hace un ratito, si tengo una emoción, la siento. Yo creo esa es vida, porque ese es mi hoy, ese es mi momento y aprendí a abrazarlo. Antes lo bloqueaba, antes buscaba una salida y ahora no. Entonces es la mejor sensación de decir estoy aquí y ahora
Y esa es una forma de también reconectarme y no enjuicio ya ese sentimiento. Entonces es una de las técnicas que hago, o lo siento esa felicidad, siento ese amor o siento esa tristeza, dejo que se desborde y eso me hace sentirme viva y levantarme al siguiente. Sí, esa es la técnica que ocupo. Digo, y también tengo otras, ¿no? Que ya va más del deporte, sentir, bicicleta, pero últimamente ha sido meditando de esa manera. Gracias, Jessie, sin duda, muy valioso. Y creo que mencionaste algo importante que tiene que ver con mover el cuerpo. William, ¿tú conectas, vuelves a ti a través de alguna actividad física? Sí, mira, claro, a mí me gusta muchísimo el deporte y siento que es algo que me libera. Y antes de compartir un poco las herramientas que yo uso, me gustaría retomar lo que dijo Nati y lo hago porque de alguna manera yo soy una persona muy estructurada y practico la respiración, la meditación, pero me empatizo con esas personas, incluso esos dueños de negocio que nos ven y nos escuchan, que cuando les hablan de la respiración y la meditación como que lo ven algo místico y no lo entienden, y es un aporte, y es que realmente la respiración es tan importante porque es con lo primero que venimos a la vida y con lo último que nos vamos. Entonces eso es lo que realmente nos da vida. Entonces al igual que Nati, que Jess, yo respiro en la mañana, medito, y realmente es un tiempo, digamos que muy corto, pero lo hago consciente y hago deporte porque, digamos, eso me oxigena el cerebro. Me oxigena el cerebro y me he dado cuenta muchísimo que no se necesita ser un deportista de alto rendimiento, sino sencillamente es generar esa circulación y ese oxígeno hacia muchas partes del cuerpo que muchas veces no lo hacemos. Entonces, con 15 minutos diarios yo creo que es súper importante hacerlo. Y adicional a eso, sí me gustaría compartir dos herramientas desde la estructura de William y vuelvo y digo, desde la estructura de las personas que pueden estar aquí. Y yo hace un momento cuando hablé mucho de la claridad. Entonces, personalmente a mí me pasó que en terapia y en muchos espacios me decían, no, William, pues escriba lo que usted quiere. Y pues yo estaba totalmente confundido y no sabía qué era lo que quería. Entonces hay un ejercicio que yo le llamo elección por eliminación. Y es que también escribo mucho y todos los días hago una lista de qué es lo que no quiero. Porque cuando yo escribo lo que no quiero conscientemente, estoy teniendo claridad para saber qué es lo que quiero. Ese ejercicio a veces me toma horas, a veces me toma días, pero es muy importante porque me permite realmente conocer mi identidad, de dónde vengo, para dónde voy y cuál es el propósito por el que quiero ir. Y adicional a eso, también escribo mucho todos los días mis metas y mis objetivos que van encaminados en mi propósito. Normalmente escuchamos hacer metas a corto, mediano y largo plazo, pero lo clave aquí yo pienso que son las preguntas, porque en las buenas preguntas están las buenas respuestas. Cada vez que yo hago mi lista de metas y de objetivos, me pregunto todos los días, ¿esto que voy a hacer me acerca o me aleja de mi objetivo? Y ahí es cuando soy consciente y digo, ok, elijo esta actividad, no me va a aportar nada hacia mis objetivos, sencillamente la elimino o la reemplazo o la replanteo, y la que sí veo que me está acercando a mis objetivos, pues la hago con mucho entusiasmo, amor y con mucha conciencia. Entonces, digamos que sumando a lo que ya dijo Nati y Jess, yo le pondría algo en el hacer y es escribir, o sea, se resume en escribir, y que es muy poderoso, y hacernos preguntas que nos hagan cuestionarnos. Yo lo haría desde ahí. Y obviamente, pues como tú decías, el movimiento ante todo, el deporte, cualquier deporte que tú hagas, desde que muevas el cuerpo y lleves oxígeno y sangre a todo tu cuerpo, pues es súper importante. Eso sí lo recomiendo, lo hago desde hace mucho tiempo y a mí me ha funcionado. Me encanta totalmente porque además de poder llevar a cabo otro tipo de cosas como cuáles son mis metas, ¿no? A corto, mediano. También el escribir nos ayuda a despojar como toda esta parte mental, ¿no? Como a vaciarnos también antes de tomar una decisión, antes de elegir precisamente las formas. Y si lo combinamos con cuestionarnos, bueno, qué mejor. Creo que esto es lo que hace rico la alquimia de una vez conociendo una serie de opciones, qué tomo, cómo la tomo, qué junto, qué mezclo, cómo pruebo, cómo mido, cómo sé que me funciona, pues probándolo. Atrevámonos a hacer cosas diferentes, no pretendamos tener resultados diferentes si no hacemos cosas diferentes. Creo que
También este podcast es el claro ejemplo precisamente de ello, ¿no? Ninguno de los que estamos aquí estábamos acostumbrados a generar contenido de esta forma. Y es aventarnos a hacer desde algo que nos puede incomodar, desde algo que nos reta, desde algo que nos implica despertar algo diferente en nosotros, porque a menos que tengamos este tipo de retos, pues no nos ponemos en situaciones en donde liberamos nuevos talentos. De repente no nos damos cuenta qué hay detrás de ahí, de todas esas formas de compartir, de expresarnos, ¿no? Y puede haber mucha creatividad, puede haber mucho juego, dejando a nuestros niños hacerse cargo de algunos espacios de este lugar, divertirnos, disfrutar, algo que tiene que estar presente definitivamente en la forma en la que creamos. ¿Creen que esto puede ser un juego desde la diversión y que el resultado puede ser bueno? Pues sigamos jugando, sigamos co-creando. Cerremos este primer episodio, que es compartirles de qué va toda esta temporada de este podcast, Serendipity Podcast, compartir ideas, confrontarnos, incomodarnos, vulnerarnos, aprender a vulnerarnos, me parece algo maravilloso e indispensable para un proceso genuino de desarrollo de proyecto de negocio. Aprender a desnudarnos para nosotros mismos, para que en consecuencia podamos hacerlo con el otro desde una forma segura también. Y que definitivamente sepamos que el control lo tenemos nosotros mismos, el timón. El timón, me gustaría llamarlo mejor así, porque de repente la palabra control nos encanta, pero lo colocamos en un espacio no tan sano. Me declaro de repente en esa canasta de controladoras, este, y que puedo someterme a veces a cosas no tan padres, tratando de controlar y de tener aparentemente, pues todo listo, pensado, maquiavélicamente diseñado. Entonces, pues bienvenidos a este espacio. Gracias a Nati, a Jessie, a William por compartir, por atreverse a jugar en este nuevo espacio de comunicación, de expresión. Esperamos que les guste, que les genere valor y sin duda, pues que sea un espacio de desarrollo, crecimiento, tanto para ustedes como para nosotros. Nos va a encantar empezar a abrir la conversación, que nos compartan también sus inquietudes, sus dudas, ¿no? Que nos compartan también su visión, su mirada. Eso es, sin duda hace muchísimo más rico todo este lugar. Así que si quieren cerrar con algo, chicos, Jessie, ¿con qué cierras? ¿Con qué te vas? Pues con una pequeña frase que cuando tu ser se ordena, tu hacer se transforma. Me Entonces, encanta. con eso cierro y gracias por abrir este espacio donde podemos aportar desde la forma auténtica. Muchas gracias. Gracias, Jessie. Nati. Con esto que integrar el ser y el hacer para dejar de empujarnos, para empezar a escucharnos más, para estar más presentes y para dejar de desconectar la vida personal, la vida familiar, la vida laboral, que está todo separado, y hacer una sola cosa. Entonces integrar, con eso me quedo. Buenísimo. Gracias, Nati. Base fundamental además de todo este espacio. William. Sí, mira, pues antes que nada, de verdad, agradecerles a todas ustedes por este espacio, a las personas que nos ven y que nos escuchan, agradecerles también por dedicar y sacar parte de su tiempo, realmente que eso es súper valioso para poder seguir haciendo esto. Y yo cerraría con una frase que dice que tu mundo interior crea tu mundo exterior. Yo quisiera cerrar este primer episodio con una pregunta para nosotros y con una pregunta para todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Desde qué parte de ti estás creando tu vida hoy? Quédensela de tarea, consúltenla con la almohada, respiren antes de responder y cotejen si precisamente es desde un espacio auténtico o si les gustaría que fuera desde otra forma de crearlo, de diseñarlo. Y siempre vamos a fomentar también pequeñas acciones, microacciones que les vamos a sugerir, además de cuestionarse, pues poner en práctica, además de tocar estos espacios del ser a través de estas preguntas, pues también al hacer. Y así que los invitamos a observar una sola decisión que tomen esta semana y que se pregunten desde qué versión de mí la estoy tomando. Ya nos cuentan y también les contaremos en el próximo episodio un poquito cuál fue nuestra experiencia, porque a poner el ejemplo,
porque bien dicen qué padre andarle diciendo al otro, ¿no? Está increíble echarse la bolita al de enfrente, a todos los que vamos a acompañar y a guiar, pero ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí en nuestros procesos, en nuestros propios temas y nuestros propios objetivos? Y pues más nada, muchísimas gracias. Encantada de abrir este espacio y emocionada de compartirlo con ustedes, a seguir disfrutando, a seguir viviendo y a seguir reconectando. Recuerden, este espacio Serendipity Podcast, un lugar para reconectar, el espacio que alinea tu éxito interno con el éxito externo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Estén al pendiente de cuál es el tema y desde dónde lo vamos a abordar. Un beso y un abrazo a todos.